que es ciertamente un edificio emblemático dentro de la ciudad, por ser el templo catedralicio y por su torre mocha, que llama la atención a propios y extraños y que ha sido génesis de leyendas, de historias, que algunas tocan con parte de la verdad, que otras se alejan de la verdad, y ha dado lugar a historias fantásticas que creo que no porque no correspondan a la verdad deban perderse, sino al contrario, deben mantenerse, porque hacen así las leyendas de los pueblos y van tejiendo nuestra historia. Quiero empezar diciéndoles lo siguiente, miren, estamos en un lugar privilegiado, realmente privilegiado, porque estamos en lo que fue parte del huerto del convento de San Francisco. Esta parte, estamos en lo que fue parte del convento de San Francisco, y la catedral tiene su origen en este entorno, no donde se encuentra ahora. Ya lo vamos a ver en los datos que vamos a ir hilvanando. De tal manera, muchas gracias, de tal manera que este lugar es totalmente privilegiado, porque estamos en los terrenos donde se asentó la fe católica en Jalapa. Y los orígenes de la fe cristiana en Jalapa se remontan a los años 1531-1534, cuando con el paso de Cortés, con la llegada de los primeros evangelizadores, hicieron un alto, no precisamente un asentamiento, el asentamiento vino luego, sino un alto en su camino a la Gran Tenochtitlan, que era así la meta a llegar para conquistar. Pero en ese alto pusieron aquí las primeras bases de la fe, que luego darían origen al convento de San Francisco y que luego darían origen al templo catedralicio que actualmente tenemos en diversas etapas hasta llegar a nuestros días. En esa época, en ese periodo de 1531-1534, con el paso de Cortés, con el paso de los evangelizadores, se planta una cruz franciscana aquí y se inicia prácticamente. Me regreso un minutito porque creo que lo que estaba, yo no sabía en los contenidos de la conferencia, obviamente, pero sí les puedo decir que lo que acaba de decir el padre, en 1769, cuando se hace el primer plano para marcar el curato de Jalapa, San José, el dibujante, el cartógrafo, hace aquí, y aquí está lo que estás explicando. Efectivamente, el convento de San Francisco. Este es Úrsulo Galván, sí. Esta sería la calle del Molino, sí. Del Molino después del Toronjo, y esta es la calle de Belisario Domínguez, sí. Y aquí está el chorro de agua de Tecuanapa, sí. Llamado de San Cristóbal antes. Ándale, sí. ándale. Y entonces está aquí lo que está explicando el padre, y aquí está la iglesia catedral. Ahí está. Así es que estamos en la cuna que dio origen a nuestra catedral, con el asentamiento de la primera población que estaba aquí y para la cual se empezó a construir una residencia, bueno, un lugar de vivienda para los franciscanos que vendrían luego del altiplano a sembrar la semilla de la fe ya más en serio aquí en Jalapa, con lo que se llamó el convento de San Francisco. Convento de San Francisco porque los evangelizadores primeros eran franciscanos. Si hubiesen sido jesuitas, si hubiesen sido dominicos, agustinos, pues sin duda que el convento o el asentamiento, la construcción religiosa hubiese estado dedicada al fundador de esa congregación, de esa orden religiosa o monástica.
pero como fueron los franciscanos, por eso fue el convento de San Francisco, que daba con su frente hacia la parte, una parte hacia Úrsulo Galván, el huerto y los manantiales que tenemos todavía, que ahora están entubados. Antier venía yo del seguro, que fui a ver unos enfermos y subí por Barragán, me vine caminando, y curiosamente hasta me detuve, porque de pronto vi unos mosaicos allí que hay, con la imagen de San Cristóbal, que yo he pasado manejando, pero vaya, pues pasa uno sin poner atención, y ese día yo traía un poquito de tiempo, además de que ya no subo tan rápido las subidas, entonces venía despacio, me detuve y lo vi, San Cristóbal, está nada más la imagen de San Cristóbal, no tiene ninguna inscripción, haciendo alusión al nombre que tenían esos nacimientos, al cual los naturales le llamaban de Tecuanapan, atendiendo a los barrios que componían el asentamiento que había aquí cuando pasó Cortés. Entonces, entre los años de 1531 y 1534 se da el inicio de esa construcción totalmente religiosa, que aglutinaba a la población que estaba asentada aquí y que daba servicio también al paso de los españoles que tenían que ir y venir en esa contienda, en esa empresa de la conquista, del asentamiento de los españoles aquí y de dejar sobre todo la semilla de la fe. Hay una nota un poquito después, en 1580, con Constantino Bravo Lagunas, que dice textualmente, dice que ese asentamiento del convento franciscano, lo cito tal cual, dice, es de cal y canto en sus paredes, de cantería, cumbres y portadas, es de una nave sola. Hay 2 casas que tiene el pueblo, las cuales son de la comunidad, donde está la justicia española y el templo. Ambas son de cal y canto y cubiertas en techo de paja. Hay que entender, obviamente, el tipo de construcciones que empezaron a hacer. Después se fueron perfeccionando. Primero eran muy rústicas, por las posibilidades mínimas con las que se contaba para hacer eso, con los materiales, y porque todavía no llegaban tampoco los expertos en construcción que después hicieron las grandes obras de cantera y sólidas que tenemos de la Nueva España, que prevalecen en las ciudades típicas y clásicas, sobre todo del altiplano y del Bajío, no tanto en nuestra zona, porque nuestra zona fue de paso. Fíjense que curiosamente por la Villa Rica de la Veracruz entra la fe. En la Antigua se construye el primer templo, todavía está allí la iglesia de la Antigua como primer templo, la capilla pequeña, no la parroquia actual. Y en Zempoala se celebra la primera misa en territorio firme, pero por este territorio que les parecía inhóspito por el clima, por los moscos, por los agentes patógenos que había que les eran adversos a los españoles, las mismas serpientes y sobre todo el calor sofocante de la costa, no les gustó a ellos para hacer grandes asentamientos. Cuando cruzaron el Cofre de Perote y vieron lo fresco de aquel clima, pues lo vieron muy similar a su España. Tanto así que hasta los nombres de las ciudades que se fueron poniendo, pues son nombres de ciudades españolas. Tenemos excepciones, por ejemplo en Córdoba, pero en Córdoba también, porque Córdoba es parte en España de lo que es Andalucía, que es tierra caliente, y aquí veían tierra caliente y le pusieron su símil, Córdoba. Pero ellos prefirieron irse al altiplano y luego al Bajío por comodidad personal. Y luego venían a visitar estas tierras. Y por eso don Constantino Bravo Lagunas, que era el alcalde mayor, dice eso en su relación en el año de 1580.
El convento que estaba situado donde nos encontramos ahora, esta parte sin duda que fue del huerto, porque los cimientos se encontraron, parte de ellos, cuando se excavó para hacer el túnel que ahora tenemos ahí en lo que conocemos con el nombre del viaducto, que eso fue cuando el gobernador don Rafael Murillo Vidal decidió darle a Jalapa una vialidad distinta, que lo hizo muy bien. Imagínense que no tuviéramos actualmente el viaducto, si teniéndolo, sabe Dios lo que pasa. Ahí se encontraron toda parte de los cimientos y restos del convento. Esto me lo ha dicho alguien que tuvo parte importante en la obra, el ingeniero Gustavo Nachón. El ingeniero Gustavo Nachón, que en ese tiempo, pues todavía muy joven, pero trabajaba ya con don Rafael Murillo Vidal y trabajaba en la secretaría que se llamaba de Obras Públicas, y le tocó hacer eso, y me comentaba que tenían muchas dificultades porque había un sector de la población que se oponía, precisamente alegando que iban a destruir los vestigios enterrados del antiguo convento, y que el consejo que le dio don Rafael en ese tiempo, eran otras épocas, no las de hoy, eran otras épocas, le dijo: mira, en la noche, cuando todos estén durmiendo, tú llévate las excavadoras, llévate toda la maquinaria de Maver, échale todo lo que puedas y abre lo que puedas. Cuando vaya a amanecer te retiras y a la otra noche vas hasta que termines la excavación. Y que así lo hizo. Y que efectivamente se encontró muros semiderruidos, pero muros, y los basamentos y parte de la construcción, y hasta parte de utensilios que tuvieron que guardar, que tuvieron que dejar un poquito así en el anonimato por las presiones, que eran muchas, pero pocas a las que serían en nuestros días. O sería un escándalo. Ya ven cómo se manejan hoy las cosas. En ese tiempo pues era muy mesurada la prensa y todo lo que había, no había los medios de comunicación, pero eso estaba aquí en la parte del viaducto y parte del Parque Juárez, y esto era parte del huerto, exactamente era parte del huerto, como lo vamos a escuchar aquí. El convento estaba en medio del pueblo. El pueblo no era grande, era la parte del centro histórico y menos del centro histórico que ahora conocemos, era un pueblo pequeño. Y le asistían 4 frailes. Una vez que se construyó, no crean que había 20 o 50 frailes, no. El convento era grande, pero solamente tenía 4 frailes. Y hay una anotación que dice que tenía 300 varas de norte a sur y 200 de oriente a occidente. Una vara mide 84 centímetros, 84, ¿no? 84 centímetros. 300 varas de norte a sur y 200 de oriente a occidente. Y que en esa superficie quedaba comprendida la iglesia y el claustro. Hay por ahí algunas litografías de lo que fue el convento franciscano, fotografías así claras o cosas, pues unas pinturas que evocan el convento en sus inicios, Lo que hay posterior era cuando ya estaba pues en muy mal estado y casi semiderruido, cuando ya se mandó a derruir totalmente. Y que en esa superficie quedaba comprendida la iglesia y el claustro. La iglesia, que era para el servicio de los frailes y para la asistencia de la población, y el claustro para la habitación de los frailes, pero también para impartir la doctrina cristiana, porque la doctrina cristiana se impartía a manera de catecismo. Eran las enseñanzas que daban los franciscanos juntando grupos de naturales para hablarles del verdadero Dios por quien se vive, e ir desmitificando las deidades de piedra, las deidades de la idolatría, como se decía, de los antiguos en nuestra patria, y exponerles al mismo tiempo las verdades de la fe católica y apostólica. Y el claustro y el convento no eran solo lo que componían, y la iglesia no eran solo lo que componían el convento, había un cementerio. Esta parte que da un poquito más hacia allá
hacia lo que es prácticamente la calle de Allende, tenía el cementerio, junto con el huerto, porque era muy importante tener un huerto siempre en los conventos, y el cementerio. Era un cementerio que se usaba para los naturales, que en principio también estaba pensado para dar servicio a los frailes, pero luego se reservó exclusivamente para los naturales. En la huerta había sembrados duraznos, nuestro clima lo permite muy bien, o quizás en ese tiempo lo permitía mejor por todos los cambios que ahora hemos tenido, higos, hortalizas y berros. Fíjense que los berros aquí en nuestra zona, pues ahora ya los manantiales se han acabado, pero cuando los hubo eran una delicia, ¿eh? Ese berro, hay uno que es de hoja así más plana, pero hay un berro chinito que es sabrosísimo, que además es una fuente riquísima de hierro. Pues eso se daba mucho en los manantiales de Jalapa, los 4 manantiales de Jalapa. Berros que llamaban los españoles de Castilla, los cuales eran regados, voy a lo que les mencionaba hace un momento, por un manantial llamado de San Cristóbal, el cual se encontraba dentro del predio. Todavía el manantial está, ahora está ya encauzado, entubado. El día que pasé no estaban funcionando las fuentes de Barragán, pero a veces funcionan porque dejan salir por los tubos que han puesto allí el agua de ese manantial. El único pedacito que podemos ver, bueno, ustedes les habrá tocado ver, a mí me toca ver porque a pie no paso por ahí, paso cuando paso manejando por el viaducto, cuando le toca a uno salir a las escaleras del Parque Juárez, ahí todavía hay una parte abierta, y luego yo cuando me ha tocado el alto en los embotellamientos, que es muy frecuente, hasta me quito el cinturón y me alzo un poquito para ver el manantial. Claro, si uno va caminando lo puede ver muy bien. Sigue siendo un agua fresca que todavía se puede tomar si uno se lava bien las manos, con las manos como se tomaba antaño. Recuerden que los manantiales en los pueblos, en nuestros pueblos, y en las ciudades también, pues el agua no estaba contaminada, bastaba que uno se lavara las manos y de donde salía, hacía uno esto y bebía uno agua fresca. Y si llenaba uno una botella con esa agua, la primera reacción era que la botella se sudaba por lo frío del agua, muy bien filtrada por la zona calcárea que tenemos en toda esta parte, por lo que fue todavía la erupción del volcancillo. Entonces esa agua que va permeada a través de las capas terrestres sale muy bien filtrada y sigue siendo potable sin recibir ningún tratamiento. Ese edificio del convento parecía una fortaleza. Si ustedes recuerdan lo que hemos visto de las litografías, parece una fortaleza, una construcción alta, así como imponente, muy austera, parecía una fortaleza. Sus muros eran de un espesor descomunal. Lo que el ingeniero Nachón me contó sobre lo que encontró allí, me decía que efectivamente eran unos muros muy grandes, muy gruesos, de piedra y de cal, reforzados con sólidos contrafuertes. En algunas litografías se ven parte de los contrafuertes, son como esas, voy a usar este término malo, pero como esas retrancaderas que se le ponen a las construcciones en material sólido para evitar que los muros se abran o sufran deterioro con los movimientos de la tierra, y rematados en pequeñas almenas. Las almenas son torres, pero pequeñas, como unos conitos. Todavía algunas construcciones aquí de Ursula Galván, el mismo Palacio Episcopal tiene unas pequeñas almenas como en forma de jarrones. Hay por ahí algunas construcciones que todavía conservan almenas, unas pequeñas almenas. Y la obra tenía casi un carácter militar, parecía más que convento y que iglesia, parecía una fortaleza militar, porque los frailes tenían temor del ataque de los naturales. No crean que era muy fácil el asentamiento en un principio, que dijeron los frailes, ay, pues sí, ya llegamos y nos aplauden y los naturales
bienvenidos, vengan, aquí a nuestras tierras, métanse. Pues les respetaban porque traían fuerza, pero les tenían ganas a los frailes. No crean que los veían de entrada así como gente muy buena. Después fueron cambiando, pero de entrada fue difícil el paso y la conquista, como lo marca nuestra historia de México. Dando un salto para el año de 1609, existía anexo al convento una pequeña capilla. Se hizo una capilla aparte de la que estaba en el convento, con una dotación de muy mal gusto. Quiero decir que era una cosa rústica y no bien planeada, la cual los frailes confiaron a la cofradía de las ánimas del purgatorio de los vecinos de Jalapa. ¿Por qué esto? Todas las cofradías, las hermandades, las asociaciones que tenemos y que tuvimos en la Nueva España, y ahora todavía lo que quedan de restos de eso en México, nos llegaron de España. Vaya, si México mayoritariamente es católico, digo mayoritariamente, no todo, es porque los conquistaron los españoles. Si hablamos castellano, se debe a eso. Si nuestro mestizaje y color de piel es como es, pues se debe a los conquistadores. Si nuestro modo de vestir es como es, porque se debe a los españoles. Si hubieran sido otros los conquistadores, seríamos de otra manera. La cofradía que pusieron aquí en primer lugar fue la cofradía de las ánimas del purgatorio, que en España sigue teniendo en muchas parroquias fuerte presencia. Parte de esas cofradías a veces las vemos actualmente por la televisión, o quienes pueden lo han ido a ver en vivo, en lo que se llama la celebración de la Semana Santa, especialmente en Andalucía, pero no exclusivamente, porque la Semana Santa se celebra en toda España con ese tipo de presencia de grupos eclesiales que siguen siendo remembranza de aquel pasado histórico. Entonces la dedicaron a la cofradía de las ánimas del purgatorio, y las tareas ordinarias del convento eran las de impartir los sacramentos, proporcionar asilo a los enfermos e impulsar la evangelización en las provincias de los alrededores de Jalapa. ¿Cuáles eran esas provincias? Bueno, las que siguen siendo actualmente satélites de Jalapa, y voy a mencionar algunas, otras se me van a escapar, ustedes las tienen presentes. Naolinco, Coacuatzintla, estoy hablando de los antiguos, Tlacolulan, Jilotepec, Jico, Izhuacán de los Reyes, de las más antiguas, pero hay más. Chiconquiaco, que fue un asentamiento también muy antiguo, y otras más, de los pueblos que actualmente son ciudades. Coatepec me faltaba, que siguen siendo satélites de Jalapa. Ya ahí empezaban a formarse como filiales de la fundación del convento de San Francisco, y desde aquí los 4 frailecitos que había atendían esas provincias que se llamaban de Jalapa. Entre los primeros frailes hubo uno muy célebre, Fray Alonso de Santiago, así se llamaba, y Fray Buenaventura de Fuenlabrada. Aquí tenemos, la denominación española, de Santiago de Compostela. Era compostelano sin duda que ese Fray Alonso. Y Fray Buenaventura de Fuenlabrada, otra población, Fuenlabrada. El templo del convento de San Francisco tenía su frente mirando hacia el poniente, hacia lo que actualmente es la calle de Úrsulo Galván. Así lo tenemos en las litografías, yo he visto por ahí algunas. Y la parte posterior o altar mayor la tenía hacia el oriente, aproximadamente hacia la mitad del actual Parque Juárez. De manera que entre el templo y la acera de enfrente se formaba un tianguis donde los indígenas
vendían cosas al aire libre. ¿Qué vendían? Productos del campo, productos de alfarería, lo que producían. Y también ese tianguis llegaba hasta las casas consistoriales. Las casas consistoriales estaban donde actualmente está el Palacio de Gobierno, un poquito más hacia allá, frente a la actual catedral. Hasta ahí se extendía ese tianguis indígena. Y junto al convento se formó también una plazoleta que dio albergue a un hospital que se llamó de la Inmaculada Concepción. Aquí empieza ya a entrar la Inmaculada Concepción, que va a llegar luego pues a la catedral, donde actualmente es la Plaza Lerdo. Ahí había un hospital que recibió el nombre de la Inmaculada Concepción. En lo que es la Plaza Lerdo, cuando la Avenida Enríquez se llamaba la Calle Real. Recuerden que en todas las fundaciones españolas había una calle principal a la que siempre se le llamaba la Calle Real. Yo soy de Jico y en mi tierra lo que actualmente es la calle Hidalgo, que es la calle principal, la que llega hasta la parroquia, todo el mundo conoce ese pueblo. Cuando yo era niño, pues sí se llamaba Hidalgo, pero todo el mundo decía, ¿dónde vives? En la Calle Real. O de la Calle Real 2 cuadras para allá, o de la Calle Real tanto. La Calle Real siempre es la referencia de las fundaciones españolas en la Nueva España para hacer alusión con el nexo del rey, porque su majestad era el que imperaba en esas nuevas tierras conquistadas. Las aguas del manantial de San Cristóbal, que bajan por esta parte, regaban el huerto del convento. Los frailes la aprovechaban con ayuda de los indígenas para regar las hortalizas, todos los sembradíos. Y desembocaban a la actual calle de Barragán, siguen desembocando allí, a la actual calle de Barragán, y correspondían al manantial, como les dije hace un momento, que los indígenas llamaban de Tecuanapa. Está Techacapa, está Jalitic, los 4 lados. Ya pasado el tiempo, en la época contemporánea, el convento sirvió para alojar a tropas en la guerra de independencia. Se alojaban aquí las tropas de los insurgentes y a veces también de los realistas, dependiendo de quién lo tomara. Así como para celebrar en él sesiones del Congreso. El Congreso incipiente, cuando empezaba a consumarse la independencia, a constituirse las provincias en estados y hacer toda una serie ya de organización política que la actual división política o geografía política de nuestra patria. Ya durante la influencia del ilustre jalapeño don Antonio María de Rivera, vamos al año 1843, este logró que se le concediera una ala del convento, una parte de la construcción que aún estaba en manos de los franciscanos, para fundar el que fuera después el colegio preparatorio. Fíjense, las primeras aulas del colegio preparatorio estuvieron en el antiguo convento de San Francisco. Luego ya se pasó al lugar que ahora tiene allá arriba, privilegiado y hermoso. Pero don Antonio María de Rivera, al no tener primero ese lugar, inicialmente, pidió una parte que ya no se usaba por los frailes del convento de San Francisco y puso las primeras aulas del colegio preparatorio de Jalapa, en vistas de hacer ya la fundación luego y el edificio que ahora alberga pues al ilustre colegio preparatorio o Prepa Juárez, como le conocemos ordinariamente en la ciudad. Para el año de 1886, avanzando, el convento y su templo adyacente estaban ya muy deteriorados y bajo el gobierno del general Juan de la Luz Enríquez se mandó a derruir. Se demolió la construcción
y se hizo la explanada, una explanada que dio origen al actual Parque Juárez. Era por eso que don Rafael Murillo Vidal, teniendo en cuenta que podría haber alguna reacción, le dijo a los ingenieros en los que tenían que hacer eso, porque su deseo obviamente era hacer ahí un viaducto: por la noche metan la maquinaria, retírense antes del amanecer, vayan a la otra noche, no den ninguna explicación, y cuando la gente se dé cuenta ya está abierto ahí el cañón ese y ya ni manera de remendar. Y así fue como se hizo. Pudo haberse dañado vestigios, todo eso es cierto, pero se logró un gran bien para la ciudad, que ni siquiera es suficiente para nuestros días, porque vuelvo a decir lo que hace un momento dije: ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos ahora ese pasadizo ahí subterráneo? Yo recuerdo cuando no estaba, venía yo con Andrés caminando por el Parque Juárez y le decía yo: mira, aquí en las macetas esas del Parque Juárez, frente a Palacio, donde están las balastreras esas, los balastros esos, digo, mira, aquí de niños veíamos los carnavales que pasaban, de los carros alegóricos que traían de Veracruz, porque se acuerdan que pasaba el carnaval de Veracruz y nos traían los carros para acá y salían del estadio después de la coronación, y ya en la tarde tirando confeti y comiendo algodones de no sé qué cosa, estábamos viendo que pasaban ahí los carros y la reina y todos pasaban ahí moviendo las manos, y era un gran espectáculo. Me decía, pero no eran borracheras como hoy. Digo, no, era un carnaval familiar, totalmente. Lo más que había de accidentes era que le entrara alguno confeti en los ojos, porque lo echaban a veces así, pero era bañarse de confeti. Vaya, yo recuerdo que a veces llevaba uno el confeti en la ropa y ya se daba uno cuenta el otro día que se levantaba de la cama, que daba el confeti ahí, que uno no sabía ni dónde lo llevaban, porque eran baños de confeti. Era otro Jalapa. Era otro Jalapa. Bueno, hasta ahí la destrucción, la demolición del convento de San Francisco. Luego voy a decir algo del Hospital de la Inmaculada Concepción. Todo esto porque da origen a la catedral. En el año de 1592 se funda en el pueblo de Jalapa un hospital de caridad, el de la Inmaculada Concepción que mencioné, puesto bajo la advocación de la Virgen Inmaculada, atendido por los religiosos de San Hipólito. Ahí llegaron ya otra orden religiosa, una orden hospitalaria. Se dedicaban a hospitales en Europa, en España, en Italia, en Francia, los religiosos de San Hipólito. Fundación que fue auspiciada por un soldado español que tenía fortuna. Un soldado español que pasó por aquí, vio que no había forma de atender no le interesaban tanto los naturales, lo hizo para los españoles que pasaban, que subían o bajaban, porque la entrada y la salida era Veracruz, no era otra, era obligado el paso por Jalapa. Entonces se le ocurrió fundar un hospital. Pues imagínense cómo lo fundaría, muy sencillo, pero finalmente con la atención de los religiosos de San Hipólito. Estuvo frente a la Plaza Mayor del pueblo, en lo que actualmente es el Palacio de Gobierno. Lo movió de la Plaza Lerdo, el primero, una cosa muy pequeña que estaba, y lo pasó a donde actualmente es el Palacio de Gobierno, exactamente ubicado donde estaba la antigua legislatura. ¿Se acuerdan que entrando a Palacio hay una escalera muy bonita? Ahora ya no se puede entrar a Palacio, ahora está blindado, pero antes uno entraba a Palacio muy fácilmente, ¿no? Podía entrar y subía uno y ahí estaba la legislatura. Yo la última vez que entré fue cuando vino el licenciado Peña Nieto, que era gobernador todavía del Estado de México, que vino a hermanar Toluca con Jalapa. Ahí fue en ese recinto, es muy bonito ese recinto de la antigua legislatura. Sí, sí, exactamente, es muy bonito. En esa parte estaba el Hospital de la Inmaculada Concepción, ya mejor construido. Este hospital, después de haber sido atendido por los religiosos de San Hipólito, estos por alguna causa se fueron, no se sabe por qué, empezó a ser atendido por los hermanos de San Juan de Dios. Los hermanos de San Juan de Dios en el mundo
es la orden hospitalaria de la iglesia mejor. Tienen muchos hospitales, sobre todo psiquiátricos, son especialistas en eso, pero también de otras patologías. Vinieron los juaninos, así se les llaman, los padres juaninos, y allí mismo construyeron una pequeña capilla. Y ese pequeño hospital desapareció en 1886 para dar lugar a la actual Casa de Gobierno, lo que es hoy el Palacio de Gobierno del Estado de Veracruz, frente a la Plaza Lerdo, frente a la catedral. Y ya hablando de lo que fue la construcción de la parroquia de la Inmaculada Concepción del pueblo de Jalapa, que ahora es la catedral, debo decirles lo siguiente. Esta fue erigida el 20 de enero de 1641 por mandato del obispo don Juan de Palafox, obispo de Puebla, que era también virrey. Don Juan de Palafox también fue virrey de la Nueva España. Luego lo expulsaron de aquí. Él salió muy mal de aquí porque tuvo un pleito muy fuerte con los jesuitas. Él expulsó a los jesuitas, luego lo expulsaron a él, lo mandaron a una diócesis muy pequeña como de castigo en España, la diócesis de Osma, donde murió, y ahora es beato. Ha sido beatificado hace 5 años o 7 años máximo, si alguien tiene el dato que me lo diga, pero son como 5 o 7 años que fue beatificado y está en proceso de canonización. Un hombre que tuvo una gran visión en la Nueva España. Como virrey, fue corto su virreinato, pero como obispo de Puebla hizo muchísimo. Él fue el que erigió la parroquia en Jalapa. A él se la debemos. Él fue el que ordenó que vinieran un curato a establecerse en la villa de Jalapa para atender a la población cuando él era obispo de Puebla. Todavía ni era arzobispado de Puebla, era obispo de Puebla. Porque toda esta parte del estado de Veracruz y partes aledañas de otros estados correspondían al obispado de la Puebla de Los Ángeles, Y allí comenzó a funcionar en la erección de la parroquia. Junto ya se pasó al frente el hospital de Jalapa, pues para ese tiempo no tenía un edificio propio. Una vez que empezó a gestionarse todo lo del palacio aquí enfrente, el hospital se pasó y se anexó a lo que actualmente es la catedral. Y el primer asentamiento del hospital ya en la parte de la catedral fue en lo que actualmente es la capilla del Sagrario o del Rosario, que se llamaba antes. Todavía está ahí la imagen de la Virgen del Rosario. Ahora se llama del Sagrario, pero por muchos años era conocida como la capilla del Rosario. Y en el templo, que era muy rústico en su fundación, entre sus primeros curas se encontraban don Esteban de Rivas, un padre Esteban de Rivas, Luis Medina y José Romero, los primeros curas de Jalapa. Los frailes no eran curas, no tenían cura de almas, tenían el cuidado pastoral, pero no tenían cura de almas. Y ellos fueron constituidos, así era el lenguaje que se usaba en ese tiempo, como tenientes de cura de la nueva parroquia. ¿Qué quiere decir teniente de cura o qué significa el cura? El que cura en latín significa cuidado. El que tiene a su cuidado las almas de los fieles o de las personas que viven en ese determinado territorio, el que tiene que cuidar de que se salven. Eso significa el cuidado de un cura o la función de un cura, o eso significa la palabra curato, donde vive el cura que tiene a su cargo la salvación o el cuidado de un grupo de fieles, especialmente de la salvación de sus almas. Por eso fueron nombrados tenientes de cura de la nueva parroquia. Y ellos, con la ayuda de los fieles, se dieron a la tarea de construir un edificio propio
donde actualmente se encuentra la catedral. Lo primero era muy rústico, muy rústico. Hubo otro cura muy famoso, don Tomás Vitus de Romay, y otro junto con él llamado Pedro de Irala. Esto consta ahí en los archivos de la catedral que hemos ahora sistematizado o sistemado, ya no sé yo ni cómo se dice porque ahora han cambiado mucho las formas de decir, pero que hemos ordenado y estamos todavía sin terminar los trabajos de limpieza, de clasificación. Seguimos con eso. Don Tomás Vitus de Romay y don Pedro de Irala. Ellos tuvieron especial intervención y gestión en ampliar, cambiar la construcción rústica y hacer una construcción mejor del templo parroquial de la Villa de la Inmaculada Concepción de Jalapa, del pueblo de la Inmaculada Concepción de Jalapa. Y para el año de 1650, la parroquia se iba construyendo lentamente. Era un edificio sobrio, de una sola nave, de altos y gruesos paredones, cubiertos con madera y techo de paja. Cubiertos con madera y techo de paja. Esa construcción fue sufriendo modificaciones por parte de los vecinos, animados por los dos curas, don Tomás Vitus de Romay y don Pedro de Irala. ¿Por qué digo animados? Miren, generalmente cuando se invita a los fieles a hacer un trabajo en las iglesias, en los templos de servicio comunitario, los fieles les llaman faenas. Construimos por faenas. Entonces se convoca a los fieles a una faena. Yo, por ejemplo, iba mucho a Tatatila, ahí de las Vigas para abajo, donde había muchas ciruelas y manzanas y demás. Estuve un tiempo y convocaba a la gente y me decían, ¿qué va usted a estar faena, padrecito? La faena. Pero la faena era la faena. Era el ánimo que uno ponía en los fieles para que un domingo que no trabajaban o una tarde cuando llegaban de trabajar fueran a ayudarlos a tirar un árbol, a cargar piedra, a quitar hierba. Y si era domingo íbamos a echar colado, echábamos colado, y las mujeres del pueblo llevaban gorditas, tamales, tortillas, chicharrones y todo, y además se llevaba suficiente bebida, porque eso nunca debe faltar, y entonces se anima mucho, y en un ratito echábamos colado. No necesitábamos ni llevar ollas de revoltura como ahora se hace, no, a pala y a todo, y gente ruda, fuerte, que rapidísimo se hacían los colados, por faena. Decían, vamos a hacer faena, padrecito, convoca usted una faena. Pues vamos a la faena. Las faenas, por medio de faenas se fue construyendo cada vez mejor el templo. Para el año de 1658, el licenciado Lucas de Oviedo, prebendado de la Catedral de Puebla, un canónigo de la Catedral de Puebla, eso significa prebendado de la Catedral de Puebla, visitó Jalapa el 20 de marzo de 1658. Vino a hacer una visita pastoral, y en la visita pastoral siempre el que la hace es el obispo, pero aquí se ve que no pudo venir el obispo. Entonces mandó a este señor prebendado de la catedral, don Lucas de Oviedo, prebendado de la Catedral de Puebla, lo mandó a Jalapa a hacer la visita pastoral y trajo un notario. El visitador siempre lleva un notario. Yo he ido, bueno, con el señor Obeso fui a muchas visitas pastorales e iba yo como notario con el señor Obeso a las visitas pastorales. Uno hace las actas de la visita, todo el libro de la visita, todo lo que se hace, y escribe las providencias, los mandatos que se dejan, las observaciones, todo eso. Bueno, vino como notario de la visita otro sacerdote llamado Juan de Echavarri, puros españoles. Y él escribió lo siguiente, fíjense qué curioso lo que escribe: procediendo en la visita que actualmente se está haciendo en la iglesia parroquial de dicho pueblo, le hace Jalapa, comparecieron los licenciados Tomás de Romay y Pedro de Irala,
curas beneficiados de este dicho pueblo y su partido, y presentaron este libro, donde dijeron tener asentadas las partidas de los que se bautizan, casan y entierran en dicha iglesia. Eso consta en el libro de bautismos del año de 1675, donde hay también registrados matrimonios y entierros. Perdón, en los libros que van de 1659 a 1675, en la catedral. Con este dato tenemos que ya en el templo de la parroquia de la Inmaculada Concepción de la Villa de Jalapa, había, además del cementerio que había tenido aquí el convento franciscano, había unos cementerios allá. ¿Recuerdan todo lo que se armó con lo de las criptas y que se había pasajes subterráneos y todo eso? Efectivamente, la catedral fue un cementerio. Yo recuerdo en el año 76, 77, que se cambió el piso de mosaico negro y blanco que había por la actual piedra de Santo Tomás, que encontramos muchas osamentas, pero muchas. Obviamente no íntegras, no en buen estado, vamos, pedazos, pero muchos, partes de cráneo, mandíbulas, fémures, tibias, bueno, distintas osamentas, dientes, muchas cosas que se pusieron sepultadas en las criptas, donde actualmente están las criptas, abajo del piso firme que se les puso a las criptas. ¿Por qué? Porque había cementerios ahí. Era costumbre que en torno a los templos se pusieran los cementerios o al interior de los mismos. Obviamente que se hacía eso porque tampoco la población era tan grande. Hoy no daríamos abasto a poner un cementerio en un templo. Si ya ven que nuestros cementerios están llenos, ya tenemos un problema con el Panteón Jalapeño, con el Panteón de 20 de noviembre allá de Palo Verde. Ya ha habido otro cementerio que también ya está lleno, y va otro particular y ya se clausuró, no se puede ya enterrar en el de 20 de noviembre de junto a las monjas, ahí en 5 de febrero, el cementerio antiguo, porque ya la población es grande. Pero para los núcleos poblacionales que había en ese tiempo, pues valía muy bien hacer cementerios dentro del templo. Eso lo describe el notario don Juan de Chávarri en la visita pastoral que se hace en 1658. Para este tiempo se da por hecho que la parroquia tenía un sitio propio, y en los escritos aparece como buena y ajustada, así la pone la visita pastoral, buena y ajustada, quiere decir ya asentada, ya delineada, ya organizada, buena y ajustada. Para la misma época, en los testamentos de los moribundos, se ordenaba que sus cuerpos fueran sepultados en la iglesia de la parroquia. Tenemos libros de testamentos, muchos ahí en el archivo, y entre otras cosas, hay constancia de esto. Yo, fulano de tal, etcétera, 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 en plena del uso de mis facultades, lo que sea, ordeno que cuando muera mi cuerpo sea sepultado en la parroquia. Entonces se hacían las gestiones, que no serían difíciles ninguna, y se sepultaban en la parroquia. Hay un ejemplo, doña María Nagasca, quién sabe quién fue esa señora, pero está registrada allí, dama acaudalada en Jalapa, mandó que se dieran de limosna 50 pesos en oro común para la ayuda de la ornamentación de la iglesia parroquial, para el sostenimiento de la iglesia, su conservación y parte de su construcción, y otros 50 pesos en oro para el hospital de este pueblo, que ayudaba a los enfermos. Esta mujer dijo, dejo parte para la iglesia, parte para el hospital, y me sepultan ahí. El 13 de septiembre de 1675, un incendio consumió la construcción y todos los ornamentos, quemó todo. No se sabe si fue accidental, si fue provocado, la causa no se sabe, pero ciertamente ese incendio devastó la construcción que empezaba a tomar forma. Y
A principios del año de 1600, usted me dice cuando pare, hacemos el break para tomar el cafecito. Cuando... No, usted me dice, ¿no se han cansado? No, lo que no quiero es cansarlos. Usted nomás me hace una seña y yo pago. Bueno, 10 minutos más. A principios del año de 1678, es muy importante, se iniciaron los trabajos de albañilería. Aquí ya es otra la forma de edificar, para la reedificación de la parroquia, y los curas beneficiados ya para ese tiempo, entre ellos don Juan de Bañuelos, tuvieron que usar nuevamente la iglesia del hospital para poder administrar los sacramentos del pueblo. La capillita que estaba junto al hospital, que no la habían tirado, sirvió mientras empezaban a construirla, que se había quemado, que ya empezaba a tomar forma, pero se había quemado. Y durante varios años los clérigos y el pueblo trabajaron juntos en la reedificación, por medio de faenas, de invitación, de colaboración gratuita de los fieles, hasta que el 22 de febrero de 1684, el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de Puebla, don Manuel Fernández de Santa Cruz, vino a Jalapa para celebrar la conclusión de la obra material y para consagrar el edificio para el culto religioso. En esa ocasión vino el obispo de Puebla. Fue tan importante este acontecimiento para los habitantes de Jalapa que las fiestas, fíjense, duraron 8 días, una semana, y quedó asentado en los archivos actuales de la catedral de la siguiente manera. Fíjense lo que dice: a honra y gloria de Dios nuestro Señor y de la siempre Virgen Nuestra Señora de Guadalupe, concebida en gracia desde el primer instante de su animación gloriosa para ser Madre de Dios, se acabó de reedificar en su obra material esta iglesia parroquial del pueblo de Jalapa y se dedicó a la Inmaculada Concepción. La dedicó el ilustrísimo y reverendísimo señor don Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de este obispado de la Puebla de Los Ángeles, 22 de febrero de 1684. No es la fundación de la parroquia, no, esa la hizo Palafox. Aquí hizo la consagración de un templo ya más sólido, ya mejor construido, que va perfilando lo que tenemos actualmente, lo que nos queda actualmente. Y en ese año de 1686, el licenciado Juan Bañuelos, cura, mandó hacer una escultura de San Miguel Arcángel, un altar colateral de cedro para el Echeomo, compró las alhajas para la Virgen Inmaculada de la Concepción y mandó hacer un púlpito y puso una piedra de ara grande. Una piedra de ara grande es un altar colateral de cedro para el Echeomo. Estaba donde actualmente está el vitral, donde está el órgano, no el tubular, sino el electrónico, en la entrada a la sacristía, en ese vitral que luego puso Pagasa, ahí estaba el altar del Echeomo. Y fíjense que el Echeomo todavía lo tenemos en la catedral. Vayan a la catedral, entren por la puerta principal. Yo lo puse porque me lo encontré arrumbado en una bodega, estaba para echarlo a la lumbre, pero en buena condición la madera, vaya, deterioradísimo, porque si alguien que no sabía decía esto hay que quemarlo, que no sirve. Lo restauré y es la imagen que después fue conocida como el Señor de la Caña. Está entrando en el vestíbulo, entra uno por la puerta principal y luego hay 2 puertas laterales con una pared en medio para entrar ya a la catedral, a la nave principal. Pues en medio de esas 2 puertas, ahí está el Echeomo, obviamente restaurado, pero esa es la imagen a la que se refiere aquí del Echeomo, que es cuando en el pasaje del Evangelio Pilato presenta a Cristo Jesús el Señor ante el pueblo, después de que lo manda a azotar, lo corona de espinas y le ponen una caña y un manto púrpura
Y Pilato dice, he aquí al hombre, en latín, como eran romanos, hablaban latín, entonces usa aquella expresión que se ha hecho lapidaria, ecce homo, he aquí al hombre, no he hallado en él culpa alguna. Y entonces empieza el pueblo a gritar, crucifícale, crucifícale. De ahí viene la advocación del ecce homo, del he aquí al hombre. En latín, ecce homo, en castellano significa he aquí al hombre, a Cristo, hombre maltratado, hombre ultrajado, haciendo alusión a las profesiones, a las profecías de Isaías. Y un altar colateral para el ecce homo hizo eso, y una escultura de San Miguel Arcángel. Esa escultura no se sabe qué pasó con ella. Actualmente hay una de San Miguel Arcángel, pero luego les diré el origen de todas esas imágenes que ahora tenemos, que prácticamente se las debemos al entonces presidente don Antonio López de Santana, jalapeño, que pensaba ya que la catedral fuera aquí y quiso ornamentarla antes de que fuera catedral con unas imágenes dignas. En el año de 1688, el bachiller Pérez de Medina, era el párroco, era el título que tenía de bachiller, todo esto corresponde a la nomenclatura española, enladrilló el presbiterio, donde está el altar mayor, puso ladrillo, los cuadros de, como esto, ladrillo, esto es ladrillo, el barro, la arcilla, esto es ladrillo, enladrilló el presbiterio, esto, exactamente esto, enladrilló el presbiterio, y las gradas del altar mayor, que ahora están en mármol y están ya con alfombra ahí revestida, bueno, en ese tiempo eran de ladrillo. 1688. Para 1690 se concluyó el bautisterio y el colateral del altar mayor y el cementerio. Fíjense, aquí ya tenemos un dato clarísimo del cementerio. Ahora, como cementerio, uno interno y dos externos. Uno externo hacia la parte de la Plaza Lerdo, donde ahora está Vancomer, creo que es de Rosa Aurora, el edificio ese, no sé quién es. No, de Ana Chedraui. Ah, es de Ana Chedraui. Ah, yo pensé que era de Rosa Aurora. No, creo que es de Ana Chedraui. Bueno, de Ana, ese edificio donde está Vancomer, un cementerio y otro cementerio en el edificio Nachita, donde estaba el Banco de Londres y México. ¿Se acuerdan del Banco de Londres y México? Que ya ni existe en nuestra patria, pero existió muchos años ahí el Banco de Londres y México, esa parte. Uno para españoles, otro para criollos, otro para clérigos y fieles dentro de la catedral, benefactores, y seguía funcionando para naturales el cementerio que habían dejado aquí, sí, los frailes del convento de San
españoles y de todos los feligreses. Una nota de la época agrega: el costo de la construcción con sus adornos fue de 42,068 pesos y 6 reales. Es de malísimo gusto y su fachada exterior es muy desagradable y defectuosa. Es una nota. No era de tan mal gusto, pero arquitectónicamente los arquitectos dicen que nunca fue la catedral una obra arquitectónica como la catedral de Puebla, la de México. Sí, sí, es modesta. Y luego con todos los agregados que ha tenido, pues ha sido un chancualeo arquitectónico. Un chancualeo arquitectónico. Bien. ¿Cómo era la catedral, la parroquia y luego la catedral? Miren, todos habrán visto ese mural que está en Plaza, ¿cómo se llama? Ánimas. Entrando a las Ánimas, dando la vuelta por el puente, uno sube y ve un mural. Ese es un mural de una fotografía de la época. Sí, de una litografía de la época. Para nada existe la Torre Mocha. No existe el pórtico. No existe el rosetón sobrepuesto que está fuera de la catedral. No existe esa entrada que ahora tiene a manera de pórtico. Todo eso fue fruto de la reforma que quiso hacer Monseñor Pagasa a fines de 1800 y principios de 1900, que inició con la mejor intención de ornamentarla y hacerla neogótica, y que no pudo terminar porque le sorprendió la revolución. La Torre Mocha
buena letra de la rima, hacía círculos literarios por las tardes con gente culta de Jalapa. O sea, él era exquisito en su forma y ayudaba mucho a jalapeños que querían hacer círculos literarios para escribir poesía. Él, como caminaba como avestruz y era príncipe, le sacaron un versillo que decía: ¿quién es príncipe en su casa? Y en la calle un avestruz. Y le rimaron, Joaquín Arcadio Pagaza, obispo de Veracruz. Fíjense el versillo que le sacaron. Y él lo tomaba pues como una alabanza, Hay fotografías de él tenemos algunas fotografías. Él sufrió mucho como obispo. Algo pasó que no se ha aclarado bien, porque lo hemos investigado en la historia, hasta en los archivos secretos del Vaticano, donde llegó todo aquello. Hubo unas acusaciones contra él, no sabemos de qué naturaleza, y le mandaron un visitador apostólico con facultades especiales, el señor Vanegas y Galván, y él sobrepasó su autoridad, lo minimizó, y finalmente se fue con la persecución de la revolución a esconder al Coyol, y murió aquí en Jalapa, vino a morir a Jalapa, se sepultó en el Panteón Antiguo. De allí la lápida se sacó porque se lo llevaron a Valle de Bravo, su cuerpo, sus restos se lo llevaron a Valle de Bravo cuando era gobernador del Estado de México el profesor Jan González, que hizo de Valle de Bravo un pueblo mágico y lo embelleció, porque era nada. Recuerdan que empezó todo lo de Amándaro y todo aquello, y Valle de Bravo empezó a ser famoso por los hippies.
no informen qué época van a consultar y se dirijan con la persona adecuada que debe vigilar allí, porque si no nos harían destrozos del archivo. Se ha restaurado, hemos puesto cámaras, vigilancia, todo lo que se debe poner en eso. Está a su disposición. No guardamos nada secreto en los archivos, al contrario, son fuente de conocimiento de nuestra historia. La maestra Olivia, la del Archivo del Estado, nos ha ayudado mucho en eso, en la conservación de documentos, porque nosotros no tenemos los aparatos para
casi 50 años sin sonar. Gracias a Dios sirve y servirá para la cultura musical y para la liturgia decorosa de la catedral. Porque si bien las guitarras son bonitas y las tarolitas, pues no son instrumentos propios para un templo catedralicio. Entonces tratamos de rescatar al órgano tubular con muchas dificultades, muchos trabajos, muchos costos, pero ya está, gracias a Dios. Gracias pues por su atención. Muchas gracias al padre.